Dios les bendiga, hermanos. Hoy es sábado 5 de junio del año 2021. Vamos a estar viendo un mensaje que le he puesto por título: El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y para esto vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el capítulo número 10 de 1 de Corintios, versículo 11 y 12. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Aquí Pablo nos hace la advertencia de que lo que está escrito en la Biblia debe de servir a nosotros de ejemplo, para que aprendamos de los errores de los demás, para que aprendamos aún de nuestros propios errores, y para que al aprender de los errores de los demás o de los nuestros, podamos realmente permanecer firmes y no caigamos. Pablo, en el capítulo 9 y el capítulo número 10 de 1 de Corintios, nos da una serie de puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta para estar firmes en el Señor. Y vamos a ver estos puntos. El primero de ellos está en 1 de Corintios 9, versículo 24. Y estos dos versículos 24 y 25 nos hablan acerca de el esfuerzo y la disciplina que un cristiano debe de tener en su vida. El versículo 24 nos dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Nosotros debemos de correr con disciplina, debemos de correr con esfuerzo, debemos de hacer todo lo posible para ganar la carrera que tenemos por delante. Hay personas que en el camino de Cristo se esfuerzan lo mínimo. De hecho, hay personas que en su vida se esfuerzan lo mínimo para lograr aquello que desean. Lo mínimo en el trabajo, lo mínimo en los estudios, lo mínimo en el camino del Señor. El menor esfuerzo. Pero Pablo nos dice aquí, la Escritura nos dice aquí, que no debe de ser así nuestra vida. Nuestra vida debe de ser una entrega, y una entrega total, principalmente a Dios. Nosotros nos debemos de esforzar por ganar la carrera, no porque estemos compitiendo contra otras personas realmente, sino porque al hacer nuestro máximo esfuerzo nos estaremos alejando de las caídas. Al hacer nuestro máximo esfuerzo, muy posiblemente nosotros nos mantengamos firmes. En cambio, la persona que se esfuerza solamente lo mínimo es más propensa a caer. Aquella persona que se esfuerza lo mínimo es difícil que se mantenga firme. Y el versículo 25 dice: todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Debe de haber disciplina en nuestra vida. Debe de haber disciplina para que nosotros aprendamos. Debe de haber disciplina para que nosotros oremos. Debe de haber disciplina para que nosotros ayunemos. Muchas veces nos falta esa disciplina en el Señor. Nos falta disciplina para hacer las cosas que Dios nos indica en su palabra. Evangelizar, enseñar, compartir, orar, leer la Escritura, aprender de ella. Nos falta disciplina. Y en esta época que se ha vivido un encierro, una pandemia que nos ha hecho que en ocasiones no podamos asistir a la iglesia, nosotros debemos de mantener esa disciplina en el Señor. Si no podemos ir a la iglesia, sí podemos buscar al Señor en nuestras casas, en nuestros hogares. No hay por qué alejarnos de Él. Debemos de ser disciplinados. Esos son los dos primeros puntos que Pablo nos marca para que nosotros permanezcamos firmes y no caigamos.
esfuerzo y disciplina. Pero nos dice también en el capítulo 9 de 1 de Corintios, el versículo 26, lo siguiente: por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Además del esfuerzo y la disciplina que nosotros debemos de tener en la vida cristiana, también debemos de tener un propósito en nuestra vida, un propósito que debemos de buscar en Dios. No solamente se trata que nuestra vida que en nuestra vida nosotros cumplamos los propósitos que nosotros tenemos, sino se trata que nosotros cumplamos los propósitos, la voluntad de Dios que Él tiene para nuestra vida. Un cristiano que no tiene un propósito es un cristiano propenso a caer, un cristiano que no se va a mantener firme. Pero si nosotros tenemos un propósito, nos vamos a esforzar por ese propósito y vamos a necesitar ser disciplinados para alcanzar ese propósito, un propósito en Dios. Por eso, cuando no tenemos propósitos en nuestra vida, es posible que andemos divagando, caminando de un lado para otro sin estar firmes. Eso debemos de tener cuidado de que no lo hagamos. Y el versículo 27 dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo disciplinaba su cuerpo, tenía dominio propio sobre sí mismo, porque la persona que no tiene dominio propio, la persona que no está disciplinada para que su cuerpo haga lo que debe de hacer, es una persona que es propensa a caer, es una persona que es propensa a no ser firme. Y aquí Pablo lo aclara y nos advierte muy claramente que si nosotros no tenemos disciplina, no tenemos dominio propio, es posible que después de predicarles a otros, uno quede descalificado. Por eso Pablo se esforzaba tanto, por eso Pablo se disciplinaba, por eso Pablo corría con propósito, por eso Pablo tenía dominio propio, para no ser descalificado. Actualmente vemos en los cristianos mucha tibieza. No vemos esa disciplina, ese propósito, ese esfuerzo de que nos habla Pablo aquí. Debemos nosotros examinarnos para ver cómo está nuestra vida. Si nuestra vida se asemeja a lo que dice aquí la Escritura, a lo que nos está diciendo Pablo. O si por el contrario, estamos lejos de ser este tipo de cristiano. Una vez que Pablo nos exhorta a que seamos cristianos comprometidos, que nos esforcemos, que seamos disciplinados, que tengamos dominio propio, Pablo pasa a ponernos un ejemplo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y esto está en 1 Corintios 10, versículo número 1, donde dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. El pueblo de Israel tuvo un bautizo cuando salió de Egipto. Este bautizo, como dice aquí la Escritura, fue en la nube y en el mar, y se convirtieron en seguidores de Moisés. Pero, ¿qué fue lo que aconteció? ¿Qué fue lo que sucedió a los antepasados en el desierto? ¿Qué fue lo que sucedió al pueblo de Israel? Vamos a verlo esto en un momento más. Pero nosotros igualmente, como pueblo de Dios, nosotros hemos sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nosotros pertenecemos al pueblo, al igual que el pueblo de Israel fue bautizado en la nube
y fue bautizado en el mar. Pero ¿qué aconteció con ellos? El versículo número 3 y 4 nos habla acerca de el pan que ellos comieron, lo que ellos comieron y lo que ellos tomaron. Y dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. En estos versículos se nos habla del alimento espiritual, de la comida espiritual. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo hablaba acerca del pan que había bajado del cielo. El pueblo de Israel recibió el maná, pero el verdadero pan del cielo era nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús decía que si no comíamos de su carne, si no bebíamos de la copa que representaba su sangre, entonces nosotros no podíamos participar del pacto, el pacto de la nueva alianza, nueva y eterna, que Él estaba estableciendo con el ser humano. Entonces, en ese mismo sentido, el pueblo de Israel participó de este alimento espiritual y de esta bebida, de esta agua espiritual, de esta agua de vida. Son los dos elementos o los dos sacramentos que nosotros como pueblo de Dios tenemos actualmente, el bautizo y la Santa Cena. El pueblo de Israel en su tiempo, en la antigüedad cuando salieron de Egipto, igualmente Dios los bautizó en la nube, en el mar, y Dios les dio este maná y esta agua espiritual que iba con ellos y que dice aquí que esa agua salía de la roca y esa roca era Cristo. Y uno supondría que al ser ese el pueblo de Dios, entonces este pueblo debería de haber agradado a Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que aconteció con este pueblo? Dice en el versículo número 5, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Dios no se agradó de ellos, de la mayoría. Sabemos que de 20 años hacia arriba, todos los que salieron de Egipto perecieron en el desierto, y solamente 2 entraron. Y esto nos habla de una situación muy grave que vivió el pueblo de Israel. Todos, la gran mayoría, perecieron en el desierto y la gran mayoría no agradaron a Dios. Actualmente, cabe preguntarse, si en las iglesias donde hay cristianos bautizados, si en las iglesias donde hay cristianos que participan en la Santa Cena, ¿la mayoría agradará a Dios? Pablo está haciendo aquí una advertencia a los corintios, una advertencia que también debe ser tomada muy en cuenta por nosotros. Si la gran mayoría no fue agradable a Dios y quedó postrada, quedó muerta en el desierto, es posible que en nuestros días esté ocurriendo algo semejante. Solamente 2 en el tiempo de Moisés entraron a la tierra prometida. Solamente 2 entraron de esos de 20 años hacia arriba. ¿Y cuántos serían los que tendrían 20 años hacia arriba que salieron de Egipto? ¿Serían 1 millón? ¿Serían 2 millones? Y solamente de ese 1 millón o 2 millones entraron 2 personas. ¿Cuántos en nuestras iglesias, cuántos en la iglesia realmente estarán agradando a Dios? Eso es una advertencia que nosotros debemos de tener muy presente. No por decirnos cristianos, por decirnos parte del pueblo de Dios, necesariamente vamos a agradar a Dios. El pueblo de Israel era su pueblo. El pueblo de Israel fue bautizado. El pueblo de Israel participaba de la comida espiritual, al igual que nosotros lo hacemos. Pero ¿realmente nuestra vida agrada a Dios? Y el versículo 6 dice, esas cosas sucedieron
como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. El problema del pueblo de Israel fue que codiciaron lo malo. El problema del pueblo de Dios actualmente, de los cristianos, es que a pesar de que ya somos cristianos, muchas veces codiciamos lo malo, buscamos lo malo, nuestros pasos van presurosos a hacer el mal. Por eso, de la gran mayoría Dios nos agradó del pueblo de Israel, y por eso podría en nuestros días Dios no agradarse de la gran mayoría de los cristianos. Sabemos que el camino que lleva a la perdición es espacioso, es ancho, pero el camino que lleva a la salvación es estrecho, y pocos son los que van por ese camino. Nosotros debemos de tomar esta advertencia muy seriamente, y debemos de andar por el camino estrecho. Ahora bien, ¿qué fue esta codicia por el mal que tuvo el pueblo de Israel? Se nos aclara un poco más en el versículo 7. Dice: ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Aquí se nos habla de ídolos. Tal vez nosotros en el pueblo cristiano no tengamos ídolos de yeso, de barro, de madera. No tenemos imágenes o estatuas. Sin embargo, podemos tener otra serie de ídolos. Quizá el dinero, quizá personas que nosotros idolatramos. Puede ser de nuestra familia, puede ser personas que nosotros queremos en demasía más que a Dios. Y eso hace que esas personas se conviertan en ídolos para nosotros. El pueblo de Israel tenía ídolos literales, ídolos de piedra, ídolos de madera, ídolos de oro, y iban detrás de esos ídolos. Nosotros, ¿detrás de qué vamos? Si ponemos a Dios en primer lugar, no vamos a tener ídolos en nuestra vida. Pero si ponemos cualquier cosa antes que a Dios, esa cosa que ponemos, cosa o persona que ponemos antes que Dios, se convierte en un ídolo. Debemos de tener cuidado de no caer en ello. El pueblo de Israel cayó y no se mantuvo firme. Pero no solamente fue eso. Los ídolos iban acompañados de comida, bebida, celebración y diversiones paganas. Actualmente en la iglesia se ha introducido mucho el mundo. Nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de él. Sin embargo, cuando nosotros dejamos que en nuestra vida entren estas comilonas, entren estas diversiones, entre esto que nos aparta de Dios, entonces nosotros estamos participando como el pueblo de Israel en algo que no agrada a Dios y en algo que va a hacer que nosotros no nos mantengamos firmes y caigamos. Realmente una persona cae poco a poco. Tal vez al inicio solamente fue el ver algo inadecuado, el escuchar algo inadecuado, que tal vez no sintió que lo deslizara mucho a alejarse de Dios. Pero poco a poco una persona se va envolviendo en las cuestiones del mundo. Y poco a poco esa persona se va olvidando de Dios y alejando cada vez más de Él. Esto le aconteció al pueblo de Israel y eso nos puede llegar a acontecer a nosotros, a pesar de que estemos bautizados y a pesar de que participemos en la Santa Cena. Tengamos cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y también dice el versículo 8, y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Como hicieron algunos de ellos. 23,000 personas
murieron en un solo día. Actualmente sabemos que la cuestión de la sexualidad se sigue por diversión, ya no se toma en cuenta que es un regalo que Dios nos da para disfrutarlo en pareja. Actualmente hombres y mujeres se dan al libertinaje, tratan de tener todas las experiencias posibles en cuanto a la cuestión de la sexualidad. Y esto trae consecuencias a la vida de la persona. Y esto puede traer consecuencias a la vida de un pueblo. Y en este caso trajo consecuencias a la vida del pueblo de Israel. 23,000 personas murieron en un solo día. Y uno puede pensar, bueno, eso ocurrió en el pasado, actualmente no vemos situaciones así. Sin embargo, realmente es que no ocurren en nuestros días. ¿O será que nosotros nos hacemos de la vista gorda de cuántas personas mueren por haber desviado el camino? ¿Dios castiga? Actualmente muchas personas piensan que Dios se hace de la vista gorda, que Dios no nos va a castigar y que Dios no va a castigar a su pueblo. Y bueno, realmente, por un lado, no castiga a su pueblo. Dios corrige a su pueblo. Dios, como un padre, corrige a sus hijos porque los ama, si es que realmente son sus hijos. Pero ¿qué pasará con un pueblo que se dice que es de Dios, pero que está lejos de Él? ¿Realmente serán hijos de Dios? Hay muchas personas en el mundo, muchas personas que no creen en Dios y que hacen de su vida lo que ellos quieren. Tarde que temprano, estas personas van a recibir su castigo. Literalmente hablando, un castigo, una condenación. Jesús decía que la condenación es esta, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto ocurre actualmente. Muchos hombres aman más las tinieblas que la luz y entonces no se acercan a Dios. Spurgeon hablaba acerca de esto justamente. Hablaba acerca de las personas impías, inconversas, que no quieren acercarse a Dios, que no quieren arrepentirse, y decía que estas personas van a tener su castigo. Por otro lado están los que sí han creído en Dios, aquellos que han entregado su vida a Dios, pero no la han entregado por completo. Aquellos que en algún momento se empezaron a acercar al mundo y alejarse de Dios. Aquellos como el hijo pródigo, que le dijeron al padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y entonces fue y la malgastó. Hay cristianos que están así, lejanos a Dios. Y Spurgeon decía que Dios no castiga a esos cristianos, sino que los corrige. Los corrige porque los ama, para que ellos regresen y, en lugar de que estén muertos, vuelvan a tener vida. Y por otro lado, finalmente están aquellas personas que sí están entregadas a Dios y que su vida está dirigida por Él. Ahora bien, yo estaba pensando acerca de esto que decía Spurgeon y pensé que hay un ejemplo bíblico que nos puede ilustrar acerca de esto. En este tiempo, 23,000 personas murieron, yo creo que castigadas por Dios. Pero en nuestro tiempo que estamos viviendo una pandemia, y voy a hablar particularmente de México, hay diversas estimaciones de lo que puede pasar en un futuro cercano. La Universidad de Washington tiene varios escenarios en los que se puede mover la pandemia en México en los siguientes meses. Y su peor escenario estima que para el 1 de septiembre quizá se llegue a tener un pico de muertes, un pico muy elevado de muertes. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿esto es un castigo de Dios? De hecho,
Muchos me han preguntado, ¿qué es esto? ¿Es que Dios está castigando al ser humano? ¿Es que esto viene del diablo o es que esto viene del propio ser humano? Para responder o tratar de responder esto, obviamente debemos de ver lo que ha acontecido. Yo creo que ustedes como yo han conocido a hombres y mujeres entregados a Dios que han muerto. Y entonces uno podría decir, bueno, es que no puede ser que si un hombre y una mujer entregados a Dios han muerto por esta pandemia, ellos hayan sido castigados. Pero por otro lado también vemos personas muy imprudentes, personas que no se han cuidado y no han cuidado a los demás y que por su imprudencia han provocado la muerte de muchas personas. Y uno podría decir, bueno, seguramente ellos sí han sido castigados. Pero ¿cómo compaginar ambos puntos de vista? Quiero poner este ejemplo para ilustrarlo. Cuando Jesús murió, cuando Jesús fue crucificado, había 3 cruces, la de Jesús y la de los 2 ladrones. Sabemos que uno de esos 2 ladrones no se arrepintió, injuriaba a Jesús y pues lo insultaba prácticamente. Este ladrón que no se arrepintió, sabemos que la escritura dice que los ladrones estaban recibiendo un castigo justo por lo que ellos habían hecho. Entonces, este ladrón que no se arrepintió, ¿qué era la cruz para él? Yo creo que para este ladrón que no se arrepintió, la cruz era un castigo. La cruz era la ira de Dios derramada sobre la vida de esta persona inconversa, esta persona que estaba muriendo al lado de Jesús del Salvador, pero que no lo reconocía. Por otro lado estaba el ladrón que se arrepintió, que reconoció a Jesús como Señor, que lo reconoció como Salvador. Este otro ladrón seguramente antes de estar en la cruz ya había oído de Jesús, de las cosas que él había hecho y tal vez hasta de lo que él había dicho. Este ladrón era una persona que, sin embargo, a pesar de que seguramente había escuchado algo de la palabra o había visto algo de lo que Jesús había hecho, estaba alejado de Dios. Era como el hijo pródigo. Y aún en la cruz este ladrón, aún al inicio él injuriaba a Dios. Como muchos cristianos que están alejados de Dios, a veces están enojados con él. Pero las circunstancias de la vida, las dificultades que atraviesan, como el hijo pródigo, los hace volver en sí. Y este ladrón que estaba en la cruz junto a Jesús, este ladrón que se arrepintió, volvió en sí y pudo reconocer en Jesús un Señor y un Salvador. La cruz para este otro ladrón no fue un castigo, sino fue una corrección de Dios. Dios lo corrigió a través de la cruz para que él pudiera volver en sí y pudiera reconocer a su Salvador, pudiera reconocer a Dios. Por último, tenemos a Jesús. Jesús llevó en la cruz ciertamente el pecado de todos nosotros. Él llevó el castigo y la ira de Dios sobre sí. Pero realmente en una primera instancia, ¿qué era la cruz para Jesús? Él decía, glorifica a tu Hijo. Él glorificó a Dios. Jesús glorificó a Dios con su muerte, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Glorificó a Dios con su muerte, dando su vida por todos nosotros. Ahora, trayendo este ejemplo de las 3 cruces a la pandemia actual. Habrá personas, como les digo, que en la pandemia actual hayan sido muy imprudentes. Recuerdo haber leído el caso de una muchacha en Brasil que a través de internet convocaba a otros muchachos, a los adolescentes allí en Brasil a que se juntaran, que hicieran fiestas. Después
Pues como era de esperarse, esta muchacha se contagió y murió. Uno tal vez no la conoce, bueno, uno no sabe más acerca de esta muchacha, salvo esto que sucedió. Tal vez por lo que ella hizo, muchas otras personas se contagiaron y murieron. Y uno podría pensar, bueno, quizá para esta muchacha la pandemia, el coronavirus fue un castigo por no reflexionar, por no tomar las medidas adecuadas y antes bien incitar a otros a contagiarse. Uno podría realmente llegar a esta triste conclusión. La pandemia para ella fue un castigo. Por otro lado, podrá haber cristianos que se hayan contagiado, cristianos que hayan estado alejados de Dios, cristianos que se hayan visto enfermos a sí mismos y en su condición de enfermedad pudieron recapacitar en su vida, voltear a Dios y pedirle a Dios misericordia. Y tal vez varios fueron sanados, pero tal vez otros no. Y como el ladrón que reconoció a Jesús en la cruz, pueden haber muerto. Pero esta pandemia para ellos, ¿qué fue? No fue un castigo, fue de parte de Dios un llamado para que ellos volviesen, para que ellos corrigiesen el camino que estaban llevando y que volvieran a Él. El Señor Jesús llevó el castigo que le correspondía a cada uno de nosotros, aun de aquellos que se han alejado, pero que las circunstancias de la vida, la enfermedad, tantas cosas que llegamos a vivir, pueden hacer que nosotros volvamos, recapacitemos como el hijo pródigo y regresemos a Dios. Para estas personas, para estos cristianos, no es un castigo, sino es una corrección que los ayuda bien. Pero finalmente, hemos visto también que han muerto muchos pastores. Hemos visto que han muerto personas muy valiosas, personas dedicadas, que han dedicado su vida a Dios. ¿Qué podemos pensar acerca de ellos? ¿Es un castigo, es una corrección? Yo creo que no. Yo creo que puede ser como el caso de muchos doctores que han estado haciendo su trabajo, pero que bien podrían haber dicho, bueno, no quiero morir de esto, renuncio al hospital, me voy a dar consulta a otro lado mientras pasa la pandemia. Y sin embargo, muchos doctores, personal de la salud, enfermeros y otros, han estado ahí, al pie de batalla, y se han enfermado y han muerto. No porque ellos estuvieran siendo imprudentes, sino porque estaban ayudando a los demás, entregaron su vida para ayudar a los demás. Y en este mismo sentido, yo creo que ha habido pastores que, por tal vez ir a visitar a un congregante enfermo, y a pesar de que se han cuidado, y a pesar de que han sido prudentes, han llegado a enfermar. Si estos hermanos pastores o hermanos en Cristo que han muerto entregando su vida a Dios, han muerto a través de esta pandemia, para ellos esta pandemia no ha sido ni un castigo ni ha sido una corrección. Su muerte ha sido la forma en que ellos han glorificado a Dios, entregando su vida por sus hermanos. Entonces, cuando me preguntan acerca de si esta pandemia es un castigo, si esta pandemia es provocada por el hombre, si esta pandemia viene por el diablo, yo creo que en cada caso, cada uno puede dar una respuesta. Quizá en 2 meses que viene, quizá para el 1 de septiembre, quizá para más adelante, suceda esto que dice la Universidad de Washington. Pero si eso llegara a ocurrir a nosotros, para nosotros, ¿qué será? ¿Un castigo? ¿Será una corrección? ¿O será nuestra forma de glorificar a Dios con nuestra vida? Aprendamos de lo que vivió el pueblo de Israel. Si estamos alejados de Dios,
corrijamos el camino. Si somos cristianos y nos hemos alejado de Dios, corrijamos el camino. Si alguien que está viendo este video no se ha acercado a Dios nunca, tiene la oportunidad de arrepentirse. Y si estamos dedicados realmente y fielmente a Dios y estamos firmes y llegamos a ir con el Señor, gloria a Él. Mantengámonos firmes hasta el final. Aprendamos de lo que aconteció con el pueblo de Israel. Pablo continúa con varios puntos más que nosotros debemos de tomar en cuenta. Pablo nos habla de otras cosas que debemos de tomar en cuenta para permanecer firmes y no caer. Tomar ejemplo de lo que le aconteció al pueblo de Israel. Pero esto lo seguiremos viendo la siguiente semana. Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia, porque hasta aquí tú nos has guardado y nos has bendecido. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que aún no creen en ti. Quizá no han escuchado tu palabra o quizás sí, pero no han rendido su vida a ti. Te pedimos por ellos para que ellos puedan saber que están en un camino de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero que puedan, Señor, ellos arrepentirse, cambiar de mente, cambiar de ideas, cambiar de camino, cambiar de vida, y puedan, Señor, reconocerte como Señor y como Salvador. Te pido también, Señor, por aquellos que se han alejado en mayor o menor medida después de haberte recibido. Están bautizados, han participado de la cena, han estado, Señor, en tu iglesia, pero ahora están alejados. Tal vez algunos hace mucho que están alejados y hace mucho que no escuchan de ti. Otros quizá permanezcan, Señor, en la iglesia, pero su corazón está lejos. Te pido, Señor, por ellos también. Quizá en cierto grado todos nosotros en cierta medida hemos estado alejados de ti, como el pueblo de Israel. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia y que podamos, Señor, nosotros tener nuevamente un propósito en ti. Esforzarnos, Señor, por alcanzar aquella meta que tú nos pongas. Ser disciplinados, Señor, tener dominio propio. Que podamos, Señor, nosotros pelear la buena batalla y correr la carrera hasta el final. Que podamos correr de tal manera que ganemos, no compitiendo contra otros, sino compitiendo, Señor, contra el mundo y la carne, que a veces nos quieren atrapar. Que corramos rápidamente, que huyamos, Señor, de todo aquello que nos quiera atrapar. Así como José corrió de la esposa de Potifar. Ayúdanos, Señor, a que nosotros volvamos en sí, que las circunstancias difíciles de la vida nos hagan volver. Porque sabemos, Señor, que aquellos que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y finalmente, Señor, te pedimos por aquellos hermanos, pastores, miembros de iglesia, aquellos hermanos que están totalmente consagrados a ti, que se mantienen firmes, que están disciplinados, que se esfuerzan día con día, que tienen un propósito para que ellos puedan seguir estando firmes y no caigan. Para que ellos, Señor, puedan seguir estando firmes y que tú, Señor, los protejas de cualquier peligro, de cualquier circunstancia. Pero si tú permites, Señor, en algún momento que ellos pasen por circunstancias difíciles, incluso a través del valle de sombras de muerte, que ellos sepan que con su vida y con su muerte están glorificándote a ti. Mantén, Señor, ese pensamiento en todos nosotros,
y que nuestra fe, Señor, no falle, no falte, a pesar de lo que podamos vivir más adelante. Te pedimos, Señor, misericordia por México y por las elecciones que nosotros hagamos. Las elecciones a nivel de gobierno que se van a hacer y por las elecciones que cada uno haga en su vida. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de México. Y te pedimos, Señor, que nosotros nos podamos acercar a ti arrepentidos, que México se pueda acercar a ti buscándote de corazón, para que tú tengas, Señor, misericordia y sanes nuestra tierra. Gracias, Señor, te damos porque podemos confiar en ti y sabemos, Señor, que todas las cosas tú las tienes bajo tu control. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.